Estimados hermanos y hermanas, es un gran privilegio para mí darles la bienvenida a esta serie de conferencias en vivo desde el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur en Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar con nosotros. Hermano Eduardo, el Señor le bendiga, un gusto tenerlo aquí con nosotros, ¿sí? Que usted pueda acompañarnos y que pueda estar compartiendo con nosotros este tiempo de reflexión, ¿sí? En medio de esta realidad tan difícil que estamos pasando. Queremos darle la bienvenida nuevamente y darle este espacio y el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. Saludamos a todos los hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este tiempo y compartiendo algo del contenido de la palabra de Dios, en este caso del libro de Job. Gracias al Seminario Nazareno, al rector y a las demás autoridades de esta institución tan prestigiosa. Para mí, sinceramente, no son palabras, es un honor estar con ustedes. Lo que quiero comentarles un poco lo que voy a compartir en esta tarde, porque bueno, el tema es muy amplio y no es que vamos a dedicarnos a estudiar el problema del dolor así en términos generales, sino tener un enfoque, un acercamiento a uno de los aspectos del libro de Job, que es muy interesante. El libro mismo es inabarcable, digamos, ¿no? Tiene 42 capítulos. Pero yo quisiera concentrarme en esta tarde en analizar algunos aspectos de lo que llamamos dentro del libro los discursos de Dios. Para eso voy a hacer una presentación muy rápida del libro, para que nos dé el contexto en el cual ubicar los discursos de Dios, y luego vamos a dedicarnos a estudiar un poquitito los discursos de Dios, porque son un material dentro del libro de Job que puede ayudarnos mucho, dándonos contenidos, ideas, conceptos, verdades, que nos pueden ayudar mucho para pensar el dolor y el sufrimiento en clave cristiana, digamos, en clave bíblica.
Así que yo ahora lo que voy a hacer, voy a compartir con ustedes en la pantalla una presentación PowerPoint. Por un ratito no me van a ver la presentación y vamos a tratar de primero hacer un pantallazo de lo que el libro de Job nos presenta para desembocar lo más rápido posible en el capítulo 38 en adelante. Así que si tenés o tienen una Biblia cerca, es bueno tenerla a mano porque vamos a estar leyendo algunos textos de este libro y de otros también de las Escrituras. Voy a compartir ahora mi pantalla. Entonces vamos a llamarle a esta charla el libro de Job, el desafío del mal y el dolor a la fe y al sentido de la vida. Job nos plantea como libro una pregunta crucial, ¿no? Que es sobre el escándalo del mal en el mundo. El mal en el mundo es un escándalo, nos escandaliza, porque nos plantea, bueno, el por qué un mundo, y si lo pensamos de un punto de vista de fe, por qué un mundo creado por un Dios bueno, misericordioso, lleno de justicia y de amor y de gracia, es un mundo con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Nos escandaliza lo que llamamos el sufrimiento de los inocentes, porque el sufrimiento de los culpables, un poco, bueno, lo podemos entender, ¿no es cierto? Pero cuando vemos el sufrimiento de los inocentes, de aquellos que sufren sin haber tenido ninguna razón, ninguna lógica, nada que haya provocado ese dolor. Y justamente el libro de Job se coloca en ese lugar, se coloca en la pregunta por el sufrimiento del inocente. Y el problema que plantea el libro de Job es la vinculación de ese mal con la justicia de Dios y su relación con la fe de los creyentes. Para los creyentes el mal es un problema teológico, es un problema espiritual y es un problema pastoral. No es simplemente un problema filosófico de reflexión. Para el creyente es un problema que va al nudo de la fe. ¿Qué hace Dios en medio del sufrimiento humano? ¿Y cómo creemos los creyentes en Dios si hay tanto mal y injusticia en el mundo? Por eso la pregunta es una pregunta no solo que nos hacemos nosotros, que se hace todo el mundo, ¿por qué Dios permite que suframos? En parte, algunas de estas preguntas son las que trató de resolver el libro de Job. Y la ruptura de ese sueño idílico, ¿no es cierto?, del sueño perfecto. Bueno, somos personas justas, piadosas, que amamos a Dios, y entonces, bueno, nos va bien, Dios nos bendice, prosperamos, que es un poco como empieza el libro, ¿no? El libro empieza así, nos cuenta de un hombre que era piadoso, recto, apartado del mal, honraba a Dios, y era un hombre próspero que tenía una familia amplia, es decir, cumplía todos los parámetros de la cultura de su tiempo, pero ese mundo perfecto se va a romper como un cristal al que se le arroja una piedra, digamos, ¿cierto? Lo que el libro va a hacer va a generar un debate interno. La manera en que el libro va a avanzar las ideas es muy original para la Biblia, porque es el modelo del debate. Y entonces vamos a encontrar en el libro muchas voces, varias voces. No es un libro de una sola voz, no es un libro de una sola idea, es un libro que es una sinfonía, ¿no es cierto? Hay muchos instrumentos, muchas voces opinando, hablando, discutiendo. El recurso utilizado es el de la polémica, el libro debate las ideas corrientes sobre la relación mal, Dios, justos, las ideas corrientes en su tiempo, que muchas veces también son las ideas corrientes en nuestro tiempo, salvando las distancias. El libro lo que hace es mostrar las limitaciones de la teología tradicional y abrir
una búsqueda valiente de nuevas respuestas, ¿no? El libro se hace muy interesante, difícil de leer, pero muy interesante porque hay un debate que de alguna manera pone en texto el debate que sobrevuela la cabeza de todos los creyentes, ¿no? El libro de Job no es neutral, ¿no es cierto? No es una presentación neutral. El libro asume una posición crítica frente a la teología dominante en el tiempo, y permite que Job, como personaje, desarrolle una postura frente al sufrimiento. En cambio, los amigos de Job, los famosos amigos de Job, encarnan la teología tradicional, que de alguna manera se ha gastado en su capacidad de dar respuesta al dolor humano, ¿no es cierto? Ellos van a ser los defensores del statu quo, y Job va a ser el desesperado buscador de una nueva respuesta teológica, pastoral y espiritual, ¿no es cierto? Job no sabe cuál es la respuesta, pero sabe cuáles son las respuestas que ya no sirven. Los amigos no saben cuál es la respuesta, pero insisten en las viejas respuestas. Y ahí aparece esa tensión del libro que se va a resolver con los discursos de Dios, que vamos a los que nos vamos a dedicar la mayor parte de este tiempo. ¿Con quién discute Job? O sea, ¿cuál es esa idea tradicional con la que Job discute? Discute con una lectura simplista y unívoca, digamos, de la mirada que había ya presentado el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? El libro de Deuteronomio, a partir del capítulo 28, plantea un esquema de relación entre Dios, el mundo, ¿no es cierto?, y los creyentes y el pueblo, que es esta, ¿no es cierto? Por un lado hay dos círculos, un círculo virtuoso, que es este que estamos viendo ahora, que está formado por la obediencia del pueblo, de las personas, hay una retribución divina por esa obediencia, y hay una bendición que viene por la obediencia. Luego tenemos un círculo vicioso, que es, entramos al círculo por la desobediencia del pueblo o de los individuos, y entonces hay una retribución divina que es de maldición, de sufrimiento. El problema con este esquema, que de paso sigue vigente hasta el día de hoy en la conciencia de muchas personas y en el sentido común, es que moraliza el sufrimiento. La única explicación para el sufrimiento en el mundo y el sufrimiento humano es moral. O sea, siempre que sufrimos hay una causa moral, lo cual nos genera un montón de problemas, porque nosotros sabemos, por experiencia y por observación de la realidad, y casi por intuición, que no todos los sufrimientos se deben a una causa moral. Obviamente que hay situaciones donde la causa moral está de por medio, pero aquí se había hecho de una enseñanza de las Escrituras, esto es bastante de paso común en el ambiente de la fe, de una idea verdadera de las Escrituras, se había construido porque se le aplicaba por igual como una regla universal a todas las situaciones y a todos los casos. Justamente lo que el autor de una manera de Job muy agudamente plantea es ¿qué pasaría en el hipotético caso que nos encontráramos con un justo que sufre? ¿Qué respuesta tendría la teología, la fe, frente a esa situación? Porque esta sería la respuesta de el sufrimiento de alguien que sufre porque se lo merece, porque desobedeció a Dios, porque rompió la Torá, porque se alejó del pueblo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esto no es así? Y Job es una especie de caso testigo, porque el libro se va a ocupar de mostrar que Job es un hombre justo, es un hombre honesto, es un hombre de buen corazón, es un hombre que ha decidido cumplir la ley de Dios, que es un hombre piadoso, que aún a pesar, Dios mismo lo reconoce en el prólogo, aún aunque lo arruinamos sin una causa clara, él sigue manteniendo su integridad y es un hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo entender el sufrimiento? Bueno, estas explicaciones, que siguen siendo verdaderas en ciertos casos, no son verdaderas ya en el caso de Job. Entonces decimos que Job discute
como libro, con una interpretación literal, simplista y descontextualizada de Deuteronomio 28 al 30, ¿no es cierto? Literal, simplista y descontextualizada. No es que se pone a discutir con Deuteronomio, sino que se pone a discutir con una interpretación de Deuteronomio. Que es una interpretación que tiene mucha vida. Nosotros podemos ver en los evangelios que a Jesús le plantean sus discípulos y las personas que lo rodean interpretaciones similares. Se encuentran con un ciego de nacimiento y entonces la primera pregunta que hacen los discípulos es: ¿quién pecó, este o sus padres? Ahí vemos cómo esta interpretación está arraigada, ¿no es cierto? Está arraigada y se ha convertido en la explicación universal para todos los casos de sufrimiento. Veamos un poquitito rápidamente los argumentos de la discusión, ¿no es cierto? Veamos sobre todo rápidamente los argumentos de los amigos y los argumentos de Job, para después sí pasar al discurso de Dios. ¿Qué dicen básicamente los amigos? Los amigos atacan a Job y le dicen: mira, a los justos siempre les va bien. Si a Job le va mal es porque no es justo. Porque justamente esos círculos de bendición y esos círculos de maldición que veíamos se pueden invertir. En vez de arrancar en el círculo desde el acto de la persona, se puede partir desde el resultado. Si yo tengo esa teología simplista y me encuentro con alguien que sufre, puedo remontar el círculo al revés y decir: si sufre es porque Dios lo está castigando, y si Dios lo está castigando es porque desobedeció a Dios. Entonces lo que van a decir los amigos es esto: a los justos siempre va bien, si a Job le va mal es porque no es justo, el mal y el sufrimiento son el resultado de la desobediencia a Dios. A los malvados siempre les va mal, como a Job, porque Dios se encarga de frustrar los planes de los malvados. Job se tiene que arrepentir y tiene que ser restaurado por la misericordia de Dios, tiene que pedir perdón por ser una persona malvada. Acá les puse un texto, no tenemos tiempo para leer muchos textos, pero acá tenemos un texto de uno de los amigos de Sofar, Job capítulo 11, versículo 2 al 11, lo leo rápidamente. ¿No debería alguien responder ese torrente de palabras? ¿Se declara inocente una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas: mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? Es más profundo que el Averno. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel, pues llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Pues Él sabe quiénes son los impíos y toma nota de todos sus pecados. Me dan cuenta que ahí la explicación es claramente esta: Job, vos sos pecador, vos sos una mala persona, por eso te pasó toda la desgracia que te pasó. Y Dios no pasa por alto el mal. Y entonces Dios te ha castigado y te ha llevado a la ruina. ¿Cómo se defiende Job? Todo el tiempo se va a defender de sus amigos. Va a hacer dos cosas Job. Se va a defender de los argumentos de los amigos, diciéndole básicamente: ustedes están equivocados, no es así, no es que siempre la causa es el pecado. Yo no sé cuál es la respuesta, pero sé que no es la que ustedes nos dan. ¿Qué va a decir Job? ¿Soy una persona justa? Eso no quiere decir en el Antiguo Testamento que Job no reconociera que era pecador, que era falible. Justo en el Antiguo Testamento es alguien que en términos generales ha orientado toda su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y eso no implica que sea perfecto, pero sí que tiene una orientación general. No está entre los impíos, no está entre los malvados, no está entre los desobedientes. Es una persona que tiene una voluntad profunda de honrar a Dios. Y entonces dice Job: en tanto y en cuanto soy una persona justa, he sido arruinado sin razón. Que de paso, el libro es tan duro en ese sentido, que si ustedes van al capítulo 2, en la segunda ruina de Job, van a encontrar que eso lo dice Dios a Satanás,
En el segundo diálogo de Dios con el Satán, Dios reconoce que la destrucción de Job es sin razón. Si ustedes miran, si tienen su Biblia ahí y miran el capítulo 2, versículo 3, dice Dios, te has puesto a pensar en mi siervo Job, volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Ahí hay una declaración de Dios donde el autor del libro hace que Dios coincida con Job, en el sentido de que Job es un hombre recto y que no ha habido una razón en Job, una razón moral, una razón ética para arruinarlo. Otra cosa que va a decir Job es, mis amigos son parciales, se han vuelto mis enemigos, son malos consoladores. Y luego va a girar, es interesante cuando leemos el libro, que la mayor parte de las palabras, más de la mitad de los discursos de Job no van dirigidos a sus amigos, aunque está discutiendo con ellos, sino que va dirigido a Dios mismo. Job empieza a hablar con Dios y a decir, Dios no atiende mi causa, me trata con crueldad, me ha destruido, yo quiero que Dios me dé una respuesta. Prefiero morir defendiendo mi causa ante Él que morir en este silencio. De manera que en el libro va creciendo una demanda de que Dios aparezca y dé una respuesta a este hombre justo que ha sido arruinado y que está en angustia. Y al final del libro, esa expectativa que construye el libro se cumple y Dios aparece en una teofanía, en una aparición sobrenatural y responde a Job. Dios defiende su gobierno y su justicia. La respuesta de Dios, que empieza en el capítulo 38 y se extiende hasta el capítulo 41 del libro, está dividida en dos grandes discursos, dos series de discursos. Esos discursos están interrumpidos por una intervención de Job. Si ustedes tienen ahí su Biblia y buscan el capítulo 38, van a encontrar en el versículo 1 que dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿cierto? Y ahí empieza el primer discurso de Dios. Y si van al capítulo 40, van a encontrar que en el capítulo 40 Job hace una primera respuesta al primer discurso de Dios, que está en el versículo 4, ¿qué puedo responderte? Job 44, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano, hablé una vez, no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. Y entonces ahí arranca el segundo discurso de Dios. Esto es importante porque los discursos de Dios están divididos en temas. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque vamos a ir viendo los temas de este discurso. Es muy interesante los discursos de Dios en Job, porque en vez de Dios retomar las ideas del debate entre Job y sus amigos, Dios abandona ese debate, no interviene en el debate, y trae su propia perspectiva sobre lo que se ha discutido. No se pone ni de acuerdo con los amigos, ni se pone de acuerdo con Job, ¿cierto? Solo en el epílogo, Dios va a darle la diestra a Job y va a retar a sus amigos y va a criticarlos por la manera en que han argumentado. Pero aquí en los discursos, Dios elige su propio camino de respuesta, ¿cierto? Y en ese sentido nos puede aportar mucho para pensar, obviamente, luego con la iluminación del Nuevo Testamento, que aporta una luz nueva al problema. Pero a partir de aquí creo que podemos extraer algunas verdades muy interesantes para pensar el sufrimiento humano. El primer discurso, que va del capítulo 38 al 39, se centra en el consejo de Dios. La palabra hebrea es etzá, y consejo quiere decir gobierno, designio, administración, plan, proyecto. ¿Por qué? Porque
Lo que sí hace Dios en sus discursos, tanto en este como en el siguiente, es responder a las acusaciones de Job. Job acusa a Dios en varios capítulos de gobernar de una manera injusta el mundo, de no tener un criterio adecuado para castigar a los malvados y premiar a los justos. Si ustedes después quieren leer los capítulos más duros, son el capítulo 9 y el capítulo 24, donde Job se despacha con todo y lo acusa a Dios de gobernar mal el mundo, de gobernar mal el cosmos y de ser injusto. Y entonces Dios va a desarmar estas acusaciones de Job y va a explicarse. Y entonces, si vamos a 38, dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Y entonces Dios va a empezar a responder en el capítulo 38 sobre la manera en que gobierna el mundo. Y para hacerlo, se va a retrotraer a la creación. Esto es típico de la literatura sapiencial, en la Biblia, que encuentra su fundamento teológico no en la historia de la salvación, no en la historia del pueblo de Dios, como hacen los libros proféticos y otros cuerpos escritos del Antiguo Testamento, sino que la literatura sapiencial se va a enfocar en la creación, en la acción creacional de Dios. Y ahí va a tratar de encontrar claves sobre el carácter de este Dios y la manera de actuar. Los capítulos son largos, el capítulo 38 y el 39, empieza una serie de preguntas, una ráfaga de preguntas, una ametralladora de preguntas, donde Dios comienza a preguntarle a Job sobre elementos creacionales. Primero los elementos estructurales, el cielo, las nubes, el sol, la lluvia, el mar, y luego los animales individuales, ¿cierto? Cada uno de ellos. ¿Qué es lo que aparece en esta descripción? Dios, ¿qué se propone acá? Simplemente apabullarlo a Job, demostrarle a Job que es un ignorante, demostrarle a Job que la distancia entre él y Dios es tan grande que no tiene sentido una explicación del mal. En parte sí. Si en parte lo que Dios está tratando, como decimos en Argentina, de marcarle la cancha a Job y decirle, mira, vos estás tratando de entender cosas que exceden tu capacidad de comprensión. Eso es un aspecto de la manera en que Dios está tratando de contestar acá. Porque claramente, si leemos el discurso divino, lo desafía a Job a dar explicaciones que obviamente Job está incapacitado de dar. Y esto va a ser un elemento importante que ahora sobre el cual quiero volver, de que en parte para la Biblia el mal y el sufrimiento tienen que ser puestos en la perspectiva divina para pensarlos y no solo en la perspectiva humana, terrenal. Pero sobre eso vamos a volver en un par de minutos. Pero este aspecto, el aspecto de que Dios le diga a Job, sos una criatura, yo soy el creador, vos no tenés capacidad para comprender no solo el mal o el sufrimiento en el mundo, no tenés capacidad para comprender el mismo desarrollo del mundo natural. Ese aspecto es importante, pero no es el único aspecto. Cuando empezamos a leer, y no tengo tiempo ahora de desarrollarlo con detalle, pero sí un par de ejemplos, cuando empezamos a desarrollar estos capítulos, a leerlos, nos damos cuenta que empiezan a aparecer en los actos creacionales de Dios aspectos del carácter. Y aparecen, yo acá identifico 3 principales que he puesto aquí en el PowerPoint. Uno es la gracia. Si volvemos a la teología dominante que usaban los amigos de Job, ahí no hay ninguna gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno recibe, para bien o para mal, lo que se ha ganado. Los buenos reciben bendición y los malos castigo. La teología deuteronomista, llevada a ese extremo, como decíamos, simplista y literal, en ella no hay espacio para la gracia. Si ha de haber espacio para la gracia, es en la decisión de un Dios que no se maneja con esas pautas, sino que se maneja con la generosidad.
Y justamente una cosa que va apareciendo en esta descripción de Dios, del Dios que crea aquí, es cómo Dios ha sido generoso y ha sido libre para repartir sus dones. Por ejemplo, el versículo 13, en general mis alumnos de Job se ríen cuando yo leo este versículo, porque fíjate cómo describe en el versículo 13 del capítulo 39 al avestruz, una de las creaciones de Dios. Dice, el avestruz bate alegremente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la arena, sin que le importe aplastarlos con sus patas o que las bestias salvajes lo pisoteen. ¿Qué está diciendo acá Job en buen castellano? El avestruz es precioso, tiene un plumaje maravilloso, es algo extraordinario, pero es tonto, es estúpido, es torpe, le falta inteligencia. Y entonces no es capaz ni de cubrir a sus propios polluelos y cuidarlos. ¿Qué está diciendo acá Dios? Yo he repartido mis dones como he querido. Acá nadie se ganó nada. Yo soy el Dios de la historia y el Dios generoso que ha repartido los dones con generosidad y con amplitud y también con arbitrariedad, si me permiten decirlo así, ¿no es cierto? A este le ha dado más, a aquel le ha dado menos, a este le ha dado algo maravilloso, pero que se compensa con una carencia significativa, etcétera, etcétera. Dios es un Dios libre. Dios no está atado por ninguna ley cósmica que le impida ser generoso, que le impida mostrar su gracia y que queda muy, muy bien explicitada en la creación. Gracia, libertad, ¿no es cierto? Autoridad que le da libertad a Dios para crear y disponer como quiere. Y un elemento muy importante que se contrapone con el Dios presentado por los amigos de Job, que es la alegría. Hay un pasaje aquí que me ha conmovido desde la primera vez que lo leí y se encuentra en el capítulo 38, cuando Dios describe el momento preciso en que empezó la creación. Hoy los científicos nos hablan del Big Bang, del estallido inicial. Bueno, 38, 4 al 7 es el Big Bang en la Biblia, si me permiten decirlo así. Fíjense cómo lo que dice Dios al empezar su discurso a Job. Dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra angular. Y miren lo que dice ahora. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Miren cómo describe Job el momento creacional. Es un momento de estallido de gozo. Es un gran culto pentecostal, donde todo lo existente alaba a Dios con alegría. Ese Dios que han presentado los amigos, que es un Dios amargado, un Dios enojado, un Dios vengativo, no hace una buena presentación del Dios de la Biblia. Dios aquí se quiere presentar como el creador de belleza, el creador de alegría, el creador de libertad, el creador de gracia, ¿no? La creación es un acto de la libertad de Dios y la creación es un acto de la alegría de Dios. Y Dios es el creador y el resto son las criaturas, ¿no? Qué hermoso texto este. ¿Sobre qué están puestos los cimientos? ¿Quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Así empezó el mundo, ¿no? Qué tremendo. Así empezó el mundo. ¿Qué nos dice este primer discurso de Dios sobre nuestros sufrimientos? Esta ilustración que voy a comentar le pertenece a C.S. Lewis. Y yo lo voy a contar en primera persona porque me pasó a mí. Nosotros aquí en casa tenemos una perra, una ovejera alemán muy hermosa, Bethel, y un año
Bethel tuvo una infección en sus orejas. Una infección tan complicada y le hacía sufrir tanto que tuvimos que llevarla al veterinario. Así que para llevarla al veterinario la subimos al auto, la llevamos hasta el veterinario, la bajamos en el lugar del veterinario. Ahí estaba el veterinario con su toga blanca, guantes en sus manos, algunos instrumentos. El veterinario le puso un bozal muy apretado en la boca para que no lo lastimara y se puso a sacarle la parte infectada del oído, así que la perra sufrió horriblemente, gemía de dolor por lo que estaba haciendo el veterinario. Luego le puso una inyección y cuando terminó todo el procedimiento nos dijo, bueno, esto hay que hacerlo todos los días hasta que se cure. C.S. Lewis, contando una historia parecida, se ha preguntado, ¿qué posibilidades tiene el perro de comprender que lo que está pasando en ese momento de extremo dolor es lo mejor para él? Es muy difícil que un perro diga, no, bueno, mi dueño me está haciendo pasar por todo este dolor, pero en realidad todo este dolor es para mi bien. El perro es incapaz de hacer esa reflexión. Y C.S. Lewis dice, es notable porque la cercanía entre un perro y un ser humano es mucho más estrecha que la cercanía entre nosotros y Dios, o para decirlo en otros términos, es más fácil, o sería más fácil hipotéticamente, que un perro pudiera entender nuestros propósitos que nosotros podamos entender los propósitos de Dios. Porque el abismo que nos separa con ese Dios de la creación es tan grande que es inútil pretender atravesar el abismo y comprender los propósitos de Dios. Interesante en 2 Corintios 12:9, que cuando después que Pablo ha clamado a Dios hasta 3 veces para que Dios le quite una espina en su carne, dice Pablo, que él tenía, y que dice Pablo que lo humillaba y que él quería que Dios interviniera y lo librase de eso. Sin embargo, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo aprendió esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, aquí aparece una respuesta posible al dolor humano y al sufrimiento humano como aquello que es, por un lado, incomprensible, pero no inútil. Una cosa es que el sufrimiento sea incomprensible y que no podamos dar una respuesta racional, una respuesta que nos deje racionalmente tranquilos. Es interesante que Dios no le dice a Job, vos sufriste por esto, por esto, por esto y por esto. Más bien le dice, es imposible, Job, que aunque te lo propongas, comprendas el propósito con el cual yo hago las cosas y por qué yo administro las cosas como las administro, aún la existencia del dolor y del sufrimiento en el mundo. Y entonces lo que queda para el creyente, es decir, ese dolor, esa disminución, esa pérdida que no puedo entender, sí puedo ofrendarla. Sí puedo colocarla en un plano de fe, en un plano en donde Dios sea capaz de obrar a partir de allí. Y tenemos un famoso texto de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Una cosa muy interesante de la Biblia es que la Biblia no nos da explicaciones contundentes sobre el sufrimiento, pero sí nos dice algo que es tremendo, y es que el sufrimiento puede ser en las manos de Dios un elemento que coopere a nuestro mayor bien, que es nuestra salvación y nuestra santificación. Y esto es un poco lo que le está diciendo Dios en el primer discurso a Job. No es importante que yo te dé una explicación. La explicación no te serviría y ni siquiera la entenderías. Lo que sí es importante
es que comprendas que yo soy el creador y que yo gobierno, que yo manejo estas cosas, que yo sí puedo manejarlas, que yo sí puedo hacer de esto algo que sea valioso, que sea significativo. El segundo discurso de Dios, que comienza en el capítulo 40, cambia el tema. Fíjense lo que dice Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? En el segundo discurso, Dios se concentra en el problema de la justicia. ¿Es justo Dios? ¿Es justo que tanta gente sufra? ¿Es justo que Job sufra? ¿Por qué Dios no hace nada frente al sufrimiento? Y miren aquí en la presentación que esos dos verbos, mishpat y sedaká, esas dos palabras, esos dos conceptos, son dos conceptos centrales en el Antiguo Testamento y casi siempre aparecen juntos. Mishpat, juicio, sedaká, justicia. Son los grandes valores del Antiguo Testamento. Es como si Dios le estuviera diciendo a Job, ¿me vas a poner en tela de juicio los mismos valores con los que yo he revelado mi carácter en las Escrituras? Y acá Dios, en este último discurso, hace algo más increíble todavía de lo que ha hecho hasta ahora en el primer discurso. En el segundo discurso, lo primero que hace Dios con Job, con este Job que ha puesto en tela de juicio la justicia de Dios, al ver tanto dolor en el mundo, es que le propone ser Dios. ¿Se acuerdan la película? Fue muy famosa a nivel mundial, Todopoderoso. Ahí tenemos la lámina con la que se la promocionaba. Era una película donde así se imaginaba que un ser humano pudiera tener los poderes divinos. Bueno, esa película está muy lejos de ser una originalidad, porque ya esa idea está en el libro de Job. Si vos vas al capítulo 40 de Job, te vas a encontrar que Dios le dice a Job, está bien, ¿a vos te parece que yo soy un Dios injusto? Bueno, probemos qué clase de Dios serías vos. Fíjate, voy a leer, porque son pocos versículos, la respuesta de Dios aquí. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Estoy en 47. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo. Amortaja sus rostros en la fosa. Yo, por mi parte, reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Fíjense que acá Dios de la ironía pasa prácticamente al sarcasmo. Si vos fueras Dios, Job, serías un Dios cruel, serías un Dios violento, serías un Dios destructor. Y eso creo que se puede decir de cada uno de nosotros. Cuando soñamos, cuando imaginamos, cuando soñamos despiertos con la idea de ser Dios, se nos ocurre castigar gente. Se nos ocurre arreglar entuertos, castigando a los malvados, hundiendo a los malvados. Fíjense todos los verbos que usa acá Dios, diciéndole, destruirías, arruinarías, hundirías, despedazarías. Y después el sarcasmo llega a su extremo cuando dice, yo reconocería que en tu mano derecha está la salvación. ¿Pero qué salvación? La salvación de los cementerios, la salvación de la destrucción. ¿Qué está queriendo decir acá Dios? Y esto se aclara con cómo sigue este discurso. Porque a continuación, y si vas a leer el discurso hasta el final, te vas a asombrar, porque lo que sigue después de este breve texto del principio del capítulo 40 es una descripción de dos tremendos monstruos, Behemoth y Leviatán. Y la descripción de estos monstruos aterra, porque uno dice, ¿qué animales entre mitológicos y reales, pero aterradores? Nadie los puede detener,
destruyen todo. Solo Dios puede, en todo caso, tratar de dominarlo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué relación tiene esto con esto? Tú serías un Dios destructor. Yo no soy un Dios destructor, soy un Dios salvador. Y para salvar, para poder ser un Dios de gracia, para poder ser un Dios de salvación, tengo que ser un Dios que tolera el mal. Tengo que ser un Dios que le permite al mal existir hasta que yo pueda llevar adelante la salvación que he planeado. Aquí aparecen dos elementos extraordinarios del Dios de la Biblia: su tolerancia y su paciencia con los malvados. La Biblia va a decir que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y que Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios tolera el mal para que haya un ámbito de salvación, para que haya un ámbito donde la gracia de Dios, la salvación de Dios pueda hacerse realidad. Esto nos habla de los tiempos divinos. Es un concepto muy importante en la Biblia. Miren ese tremendo pasaje de 2 de Pedro 3, 8 al 9. Ya en tiempos del Nuevo Testamento, muchos creyentes se preguntaban, ¿por qué Dios no interviene de una buena vez? ¿Por qué Dios no elimina el mal de este mundo? ¿Por qué Dios no para la desgracia que se ve a diario aquí y allá? Y miren lo que dice Pedro: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y que haya un tiempo de gracia, que haya un tiempo favorable de Dios para el ser humano, implica que estemos en un tiempo donde el sufrimiento, el dolor y aún la maldad tengan un espacio. Si va a haber gracia, si va a haber libertad para rechazar a Dios y por lo tanto libertad también para elegir a Dios, Dios va a tener que dar márgenes de libertad, márgenes de respuesta. Podemos darle la espalda a Dios, tenemos la libertad como criaturas de darle la espalda a Dios porque hay abierto un tiempo de gracia y de salvación. El Dios que nos presenta en los discursos de Job es un Dios que tolera, un Dios que tiene paciencia, porque esa paciencia no es una paciencia arbitraria, es una paciencia orientada a la salvación, orientada a la restauración de todas las cosas. Es una justicia de la gracia. La justicia de la que hablaban los amigos de Job era una justicia de la condenación. La justicia de la que habla Dios en sus discursos es una justicia de gracia, porque es una justicia que tolera el mal para poder redimir. Tolera al malvado para que éste se arrepienta. Tolera al equivocado para que el equivocado comprenda su error y vuelva a Dios. Y hay un tiempo de gracia abierto hasta que Dios cumpla su propósito. Dice Hebreos 2, 8 al 9, todo lo sometiste a su dominio. Está hablando de Jesucristo como Hijo de Dios. Ahí en el capítulo 2, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos todo le esté sujeto. Ese es el objetivo de Dios, es que todo termine sujeto al señorío de Cristo, que el cosmos entero gire en torno a la persona de Cristo, pero todavía no vemos que todo le esté sujeto porque Dios da márgenes de libertad, da márgenes aún para el sufrimiento, aún para el mal, aún para la injusticia, para que pueda haber un margen para la salvación. Dice Efesios 1:10, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Creo que estos discursos de Dios no dan una respuesta absoluta y completa
al problema del mal y del sufrimiento humano, pero sí nos dicen por lo menos 2 o 3 cosas que es importante tener en cuenta para leer esta problemática humana. La primera es que Dios es el creador y que Él es el único capaz de convertir el mal en bien, aún el mal necesario, inevitable que existe en el cosmos. Él lo puede convertir en bien dentro de su gracia, ¿no es cierto? Dios es un Dios bien intencionado, un Dios bondadoso, un Dios de gracia, de libertad, que quiere lo mejor para el ser humano. Y el segundo discurso creo que nos plantea una idea más profunda todavía y tremenda, conmovedora, de un Dios que aguanta el mal y lo aguanta en la cruz y lo aguanta asumiéndolo en sí mismo para abrir un espacio indispensable para que haya salvación en el mundo. Dios quiera que estas ideas y otras ideas que tenemos en la Escritura nos alienten a soportar también con paciencia los sufrimientos que todos nosotros tenemos que sufrir, no solo en esta condición tan particular de la pandemia, sino en nuestras vidas personales e individuales. Quedo disponible para preguntas o comentarios. Voy a salir de la presentación. Y una cosa, si alguien quiere, antes de salir a la presentación, quiere adquirir el libro en Argentina, tienda.seamosuno.com es el distribuidor, y para los hermanos y hermanas que están en otros países, si no lo pueden conseguir por librerías locales, Cuando no se puede parar de sufrir, que es una lectura pastoral y espiritual al libro de Job, está en Amazon.com. Muy bien. Muchas gracias, hermano Eduardo, por esta presentación. Vamos a tener unos minutos y por favor, si usted tiene alguna pregunta, puede enviarla a través del Facebook y vamos a estar haciéndola llegar a nuestro expositor. Quiero saludar a todos ustedes que se han conectado y agradecerles una vez más por estar con nosotros. Tenemos hermanos de diferentes países, empezando por Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y otros más. Les agradecemos por estar con nosotros en esta transmisión. Y mientras nos llegan sus preguntas, el hermano Eduardo también me va a ayudar para hacérselas llegar. En el libro que usted nos presentó ahora parcialmente, nos habla acerca que el fin, el dolor tiene un fin. El dolor no es eterno, sino tiene una fecha de caducidad. Y aunque el Nuevo Testamento, y especialmente Apocalipsis, nos habla de que esto no será para siempre, eterno, el dolor tiene un final. ¿Podría hablarnos de cómo, hermano Eduardo, como creyentes, podemos aferrarnos a esa esperanza gloriosa que tenemos, que finalmente la cruz y la resurrección de Cristo nos sella, nos confirma, nos garantiza esa victoria final para enjugar toda lágrima y todo dolor que tenemos que vivir en este tiempo y que, como usted explicaba bien, está sirviendo para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para nuestra salvación, para la purificación, la madurez de nuestra vida como cristianos. Por favor, si puede ayudarnos con eso, y después el pastor Eduardo va a tener una pregunta. Sí, yo diría que todo el tiempo la Biblia coloca los sufrimientos de este tiempo, del tiempo terrenal, del tiempo pasajero, del tiempo finito en el que vivimos, en la perspectiva de la gloria eterna, ¿no es cierto? Si les leo brevemente, Romanos 8:18 dice: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, aquí hay claramente una idea de la Biblia de que el sufrimiento va a cesar en tanto y en cuanto termine el proceso de redención que Dios está llevando adelante con el cosmos y con nuestra propia vida. Y entonces el reino de Dios, la llegada plena del reino de Dios, será un tiempo de sanidad, de restauración absoluta, no solo de nuestras vidas, sino del cosmos por completo. El mal, como una realidad cósmica, dejará de estar presente.
Creo que esto es algo que la Biblia enseña con mucha claridad. Pero también creo que vale la pena marcar que esto no implica que la respuesta del Nuevo Testamento, por ejemplo, sea, bueno, aguántense hasta que venga el reino definitivo, ¿no es cierto? En un sentido de resignación amarga o triste. Al contrario, la Biblia da suficientes indicaciones de que mientras tanto, mientras caminamos, y los hermanos y hermanas después pueden leer todo el capítulo 8 de Romanos, que quizás es uno de los más hermosos en este sentido, mientras caminamos por este valle de sombras, Dios interviene a nuestro favor, consolándonos por medio del Espíritu y consolándonos por la acción eficaz también de la comunidad cristiana y de otros medios de gracia que Dios tiene, fortaleciendo nuestra fe, haciendo que todo ese proceso redunde en confirmar y asegurar nuestra salvación y santificación. Y también, lo vimos en Romanos 8:28, también ordenando aún los acontecimientos desagradables que nos toca atravesar para nuestro bien. Es decir, que no es un esperar resignado y amargo, sino que es un esperar en la fortaleza de Dios, mientras Dios va utilizando todo lo que nos pasa, ¿no? Dentro de su propósito, hasta que lleguemos a esa meta, ¿no? Aquí en Romanos 8 Pablo llega a decir que la creación está esperando ese momento del que hablas, Jorge, ¿no es cierto? Ese momento final de redención, porque ella también va a ser liberada del mal que la queja, ¿no? Eduardo. Muy bien, gracias Eduardo por esta exposición, de verdad es reveladora en relación a tal vez a muchas preguntas que a veces nos hacemos con respecto al tema del porqué del sufrimiento, ¿no? Y yo tengo una pregunta que apela más tal vez a una dimensión pastoral, teniendo en cuenta que es frecuente que en medio del sufrimiento personas o nosotros mismos insinuamos que Dios de alguna manera tiene la culpa del asunto, ¿no? Y esto lo explicaste en algún momento. Esto, cuando uno tiene la experiencia pastoral, siempre se encuentra con expresiones como si Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿O dónde está Dios en medio de situaciones difíciles? El libro de Job termina con una declaración muy linda, y en el capítulo 22, en el versículo 2, cuando Job dice, antes te había conocido, pero por algunas cosas que me contaron de vos, o lo que escuché de vos, pero después que tuve esta conversación con vos, Señor, ahora realmente te veo, mis ojos te ven, y ahora te conozco de alguna manera, ¿no? Eso nos habla un poquitito acerca de que el sufrimiento es una vía o tal vez una oportunidad, como bien vos lo expresaste, para acercarnos, ¿sí?, a ese Dios que es consolador, que es sanador y que la Biblia nos presenta, ¿no? Ahora, mi pregunta tiene que ver con respecto a el tema del sufrimiento, ¿sí? Cuando sufrimos lloramos, ¿sí? Es una expresión posiblemente muy frecuente dentro de ese dolor que sentimos, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué lugar tiene el llanto en el sufrimiento? ¿Es bueno llorar cuando sufrimos? Qué buena pregunta, Eduardo. Yo diría que es bueno, es sanador, es natural y es necesario. Y lo vemos eso en toda la Biblia, ¿no? Es decir, hay un lenguaje de llanto y de lamento en la Biblia. Los hijos e hijas de Dios en la Biblia lloran y se lamentan. Eso no es falta de fe, al contrario, es una expresión de la fe, ¿no? Es una de las manifestaciones de la fe. ¿Por qué? Porque le lloran a Dios, lamentan delante de Dios. Podríamos leer, no sé, el Salmo 44, el 88, y así infinidad de salmos. El libro de Job, Job llora y lamenta delante de Dios, llora su condición, y es muy importante porque es una manera en que expresamos la fe en medio del dolor, ¿no? Aquí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice que nosotros gemimos queriendo ser redimidos por completo. Es decir, en este mitad de partido en el que estamos, ya empezó, se manifestó el reino de Dios y la salvación en el mundo,
pero debemos pasar por este valle de lágrimas hasta que nuestra salvación sea completa y definitiva en el reino de Dios cuando el Señor vuelva. Y mientras tanto gemimos. Pero es interesante que ahí en Romanos 8 Pablo dice que gemimos nosotros, gime la creación y gime el Espíritu de Dios con nosotros. Y le traduce al Padre nuestros anhelos más profundos, nuestros sufrimientos más recónditos. Y creo que eso es una expresión muy útil y muy sana de nuestra vivencia de fe. Yo creo que el estereotipo de que los cristianos solo tienen que estar contentos, que los cristianos solo tienen que estar felices y danzando, pase lo que pase, es un estereotipo y no es lo que la Biblia nos muestra. Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba en el seminario, un profesor muy bueno que teníamos, nos mandó a hacer un trabajo sobre la carta a los Filipenses. Y él dijo, quiero que en esta semana, hasta la clase que viene, anoten todas las veces que aparece la palabra tristeza en Filipenses y todas las veces que aparece la palabra gozo. Y nos llevamos un sorpresón, porque Pablo, cuando escribe Filipenses, está en el calabozo más hondo de una cárcel romana, y él habla mucho de tristeza en esa carta y habla mucho de gozo. Tristeza y gozo no son contradictorios. Yo puedo estar triste por circunstancias externas que me hacen sufrir, pero puedo tener gozo en Dios, puedo estar confortado en Dios, puedo tener la presencia del Espíritu que me consuela, es el consolador. Justamente, consuelo es lo que le promete Dios a los que sufren y a los que lloran en la Biblia. Bienaventurados ustedes los que lloran porque serán consolados, ¿no? Y entonces, qué bueno que llorar, derramar nuestro corazón delante de Dios, decirle, Señor, esta situación no la entiendo, no sé por qué tengo que pasar por esto, no sé qué pasa, pero yo sé que tú eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia, un Dios que escucha al quebrantado, y entonces sé que me estás escuchando. Y creo que eso puede ser muy sanador a nivel pastoral y a nivel espiritual, digamos, ¿no? Cuando atravesamos por momentos difíciles. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo tengo aquí varias preguntas, voy a tratar de combinarlas, pero esto nos habla del valor pedagógico del sufrimiento, que el sufrimiento puede enseñarnos. El sufrimiento que Dios permite hace que seamos consolados y que también sirva para consolar a otros, es la pregunta. Yo creo que, si me permite solo hacer un breve comentario, que no sé en qué punto como iglesia nos sentimos muy atraídos a predicar un mensaje que sea un mensaje de mucha oferta, de mucha bendición para las personas. Y de alguna manera, sin aceptarlo, sin reconocerlo, despreciar un poco la pedagogía del sufrimiento y el valor del sufrimiento para nuestras vidas, ¿no? He pensado a veces como predicador que siempre nos gustaría que todos los sermones que predicamos terminaran como la historia de David y Goliat, con la cabeza del gigante degollado, ¿no? Y todo el pueblo feliz y enardecido, pero a veces en medio del silencio, del sufrimiento, hay algo que Dios quiere enseñarnos también. No es una herramienta que Dios no descuida para nuestro provecho, para nuestra madurez, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál es el valor pedagógico del sufrimiento? Dios nos consuela y a través de esta experiencia nos permite que nosotros también podamos consolar a otros. Sí, es interesante lo que decís, Jorge, y la pregunta es muy buena. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo habla específicamente de esto. Él dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros con ese consuelo. O sea que hay una dinámica comunitaria del consuelo, ¿no? Ahí está la iglesia, el valor de que seamos consolados en comunidad. Hay otros cristianos que me van a arropar, que me van a acompañar, que me van a escuchar, que van a llorar conmigo, ¿cierto? Es muy, muy importante.
En cuanto al valor pedagógico del sufrimiento, dependerá. Esto es importante y me parece aclararlo, ¿no? El sufrimiento en sí mismo no enseña nada. Y el hecho es que lo vemos a diario porque, por ejemplo, hay gente que pasando por los mismos hechos, hay gente que aprende, gente que no aprende, ¿no? Yo en el librito sobre Job, cuando no se puede parar de sufrir, pongo el ejemplo de la papa y el huevo, ¿no? Si uno pone un huevo a hervir, el huevo se pone duro. Si uno pone una papa a hervir, la papa se pone blanda. Y el sufrimiento es algo parecido, nos pone a hervir. Ahora, podemos reaccionar haciéndonos más duros, más impenetrables al llamado de Dios. Resentirnos, enojarnos, enojarnos con Dios, enojarnos con la iglesia, pensar que somos tratados injustamente. O podemos predisponernos, podemos ablandar nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar. Es muy interesante que cuando nos va bien en la vida, a todos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo más comunitario, cuando nos va bien, somos menos sensibles a escuchar, porque nos sentimos exitosos, fuertes, capaces. En cambio, cuando viene la adversidad, es más probable que escuchemos y que empecemos a pensar en que necesitamos hacer cambios y aprender cosas y adaptarnos. Entonces creo que lo pedagógico viene, sí, pero después de una actitud, ¿no? Viene si yo agarro eso que me está pasando y digo, entonces acá hay un mensaje para mí, ¿no? Me gusta una frase del psicólogo Víctor Frank, que él dice, cuando ya no puedo cambiar la circunstancia externa, entonces ha llegado el tiempo de que yo cambie, ¿no? Y creo que eso sí, ahí está el valor pedagógico del sufrimiento, ¿no? Nos hace una llamada, tenés que cambiar algo, ya no podés seguir siendo igual. El tema es si yo voy a abrirme a ese cambio, ¿no? Creo que va por ahí el tema. Gracias. Eduardo Velázquez, ¿puedes liberar tu micrófono, por favor? Ajá. Sí, si hay tiempo para otra pregunta, quiero transmitir una que se hizo en el Facebook. Esta la hace Marcelo Escudero desde Ecuador, y él pregunta cómo podemos ser efectivos en el acompañamiento en el dolor. Que bueno, eso sería el tema para toda una serie de charlas o una materia, digamos, ¿no es cierto? Porque es un tema bien amplio. Pero digamos 2 o 3 cosas rápidas así. Primero, no seamos los amigos de Job, ¿no? Ya que estábamos hablando de Job. No seamos de aquellos que se la saben toda, que tienen explicaciones para todo, que le echan la culpa a la gente, ¿no es cierto? Que responsabilizan por su sufrimiento. Creo que evitemos lo que está mal, en primer lugar, ¿cierto? Hacer sermones a la gente que sufre, eso no ayuda. ¿Qué ayuda? Ayuda a escuchar. Ayuda a escuchar. No importa que el que hable diga barbaridades. Escuchemos al que sufre. El que sufre tiene que poder sacar ese dolor afuera para poder evitar enfermarse de ese dolor. Entonces, ser una buena escucha es espectacular. Hay muy poca gente dispuesta a escuchar hoy en día, pero tomarse el tiempo para escuchar. Escuchar y no estar obligado a tener una respuesta. Empatizar, ¿no? Tratar de comprender al otro. Y luego, quedarse al lado de la persona. Acompañarlo. Es interesante que la palabra bíblica para colar, para caleo, que es la misma palabra que se usa en Juan para el ministerio del Espíritu Santo, es ponerse al lado de otro y acompañarlo hasta que ese otro salga adelante. Esa es la esencia del consuelo cristiano. Es alguien que está dispuesto a invertir tiempo, a invertir horas, a invertir lágrimas, a invertir afecto, compañía con alguien que sufre. Creo que ese es el ABC, ¿no? de acompañar y de ser efectivo para ayudar a los que sufren. Ok, gracias. Estamos casi en nuestro límite de tiempo. No quiero dejar de saludar a los hermanos de Venezuela porque a mí me están pidiendo
lo que podemos. Entonces, saludos a los que se conectan desde el lindo país de Venezuela. Y una pregunta final. Aquí alguien puso una pregunta en el Facebook diciendo, está bien esto para nosotros que somos creyentes, pero para los no creyentes, ¿cómo podemos explicarles que por qué Dios no actúa en medio del sufrimiento? Leí alguna oportunidad que esto, el sufrimiento, es clave para que alguien, como mencionabas antes, Eduardo, o se acerque o definitivamente se enoje con Dios, ¿no? Entonces, para alguien que no es creyente, y en medio de estos días que vemos tanto dolor por diferentes lugares, ¿cómo les podemos hacer entender el silencio de Dios? ¿Por qué Dios no actúa en medio de esto? Muy bien. Otro tema para dedicarle mucho tiempo, pero digamos algo breve. Muy buena pregunta. Yo diría que la respuesta es la misma, porque no hay dos respuestas, ¿no? El mensaje de la Biblia es uno solo. Pero a alguien que no cree, yo creo que lo primero tendríamos que decirle que no es que Dios no actúa frente al dolor y al sufrimiento, todo lo contrario. Él ha decidido enfrentar al dolor y al sufrimiento de una manera radical. Tanto es así que ha decidido ir a la cruz. O sea, la cruz es, y yo empezaría por ahí con alguien que no cree, la cruz es la señal más indudable de que Dios es el enemigo más grande que tiene el dolor y el sufrimiento, el enemigo más jurado que tiene el dolor y el sufrimiento, porque Él ha decidido cargar sobre sus hombros todo el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la tragedia, la culpa, el pecado, lo ha cargado sobre sí mismo y ha dejado de que todo ese mal lo lleve a la cruz, nada menos, ¿no? Entonces, creo que para alguien no creyente, yo empezaría a hablar por ahí. Y insistiría en esta idea de que justamente Dios ha ido a la cruz para no tener que actuar frente al dolor o al mal con violencia, como un Dios castigador, como un Dios que extermina, sino como un Dios salvador, como un Dios que salva, que redime, que restaura, ¿no? Entonces me parece que el Evangelio es la respuesta más clara al sufrimiento. Es la respuesta de Dios, digamos, al sufrimiento. El Evangelio mismo, la cruz y el Evangelio son la respuesta de Dios al sufrimiento. Porque hay Evangelio y porque hay cruz, sabemos que Dios está en contra del sufrimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Lindo diálogo y linda presentación. Agradecemos mucho al doctor Eduardo Tatangelo por estar con nosotros, un gran amigo del seminario hace muchos años, y estamos muy, muy gozosos de haberle tenido una vez más, hermano Eduardo. Quiero solamente leer un versículo y después vamos a terminar con nuestra conferencia de hoy. Dice, casi, finalizando el Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. La esperanza nos hablaba el hermano Eduardo, y esa tiene que ser la certeza en medio de las situaciones difíciles y extremadamente dolorosas que nos tocan vivir. Les esperamos en nuestra próxima conferencia en vivo, será en semanas más adelante, el lunes 25, ustedes van a recibir la información a través de la página del seminario. Gracias por hacerse un seguidor de la página, ahí va a estar actualizado en relación a nuestras próximas conferencias y nuestros próximos expositores. La próxima conferencia en 2 semanas va a tener como título Ser Iglesia en tiempos de pandemia. Y tenemos a un hermano muy especial que va a estar compartiendo con nosotros. Ustedes van a recibir la publicidad. Permítame orar y terminamos con esta nueva jornada. Gracias otra vez, hermano Eduardo. Gracias a ustedes, un privilegio y saludos a todos los hermanos y hermanas en distintos lugares del continente. Gracias, hermano. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir como parte de tu iglesia. Creemos lo que tu palabra dice y creemos que en esa cruz, en esa
difícil cruz, en esa dura cruz. Señor, tú venciste y Señor, y derrotaste para siempre el dolor, el sufrimiento, el pecado, Satanás. Señor, y esa es la certeza que nos acompaña día a día. Ciertamente no es fácil, Señor, cuando pasamos por el valle de sombra, de muerte, el poder discernir claramente cuál es tu propósito, pero ayúdanos en medio de esos días a creer tu palabra, a creerte a ti, Señor, y creer que en medio de esas situaciones, aún en medio del horno de fuego más intenso, tú estás con nosotros y estás moldeándonos, estás trabajando con nosotros, estás completando el propósito que tienes para cada uno. Nosotros lo creemos, Señor, y en este día nos acordamos de tantas personas en nuestros países sufren en esta tarde, en esta noche. Señor, familias que han perdido a sus seres queridos, que están llorando desconsoladamente, otros que tienen sus familiares en los hospitales sin poderles ver, sin poder saber de ellos, sin poder asistirles. Señor, te rogamos que el consuelo tuyo, el consuelo de tu Espíritu nos acompañe y acompañe a estas personas que sufren en este día. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y te rogamos que como iglesia podamos ser testimonio en medio de estos días donde tú nos tienes sirviéndote. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos, Eduardo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Eduardo. Dios les bendiga.